Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Bienvenido al Impulso. Hoy con un tema muy difícil de conciliar, muy difícil de poder entenderlo, pero las Sagradas Escrituras tienen la palabra muy clara respecto a la creación de Dios. Y me refiero a la creación por excelencia, imagen, semejanza de Dios. Palabras de las Sagradas Escrituras: Dios creó al hombre y a la mujer a imagen, a semejanza de Dios. Tengan presente estas expresiones. El tema lo he titulado Identidad de género. Esta expresión no la tomé en forma, digamos, subjetiva, no. La he tomado del léxico que utiliza la Corte Constitucional en sentencia T-033 del año 2022. Identidad de género. Como una orientación para tener en la mente esa parte conceptual, indiquemos que identidad de género es una expresión que corresponde al derecho de familia desarrollado por la doctrina constitucional y que en términos sencillos es una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, tiene una identidad con su naturaleza humana. Hombre, mujer. Pero esa identidad humana la ha tomado la jurisprudencia para poder identificar que fuera del género hombre, género mujer, hay otras extensiones dentro de esos dos géneros. Por eso reitero, la lexicografía del derecho, especialmente el relacionado con el derecho a las personas o dentro de la familia, se dice identidad de género. Ahora más adelante les voy a ampliar este concepto. Comuníquense. 322-729-1386. También lo pueden hacer. 317-618-8445. Es un tema que vale la pena compartirlo con cada uno de ustedes, amigo oyente. Y desde luego que este es un tema muy extenso, porque aquí tendría que
explicar algunas áreas del saber humano para poder entender esta complejidad cuando se habla de identidad de género, porque no solamente tendría que hacer referencia a la antropología social o a la psicología o a la misma sociología y a otras ciencias como la medicina, por ejemplo, o la complejidad que es hoy en la posmodernidad estudiar lo que es una identidad de género, toda vez que se está solamente en un proceso de depuración en los tecnicismos de las expresiones de cómo indicar o cómo llamar a una persona que por vía de ejemplo dice, me visten como niña, pero tengo tendencias o inclusive órganos genitales de hombre. O lo contrario, me visten como niño, pero tengo órganos genitales de varón. O aunque me vista de hombre o me vista de mujer, tengo en mis tendencias en mi naturaleza y de mis tendencias psicológicas otras ideas distintas a la que el género aparentemente indica. Por eso indiqué que esto es muy complejo, es muy alto. Pues he estudiado el tema desde que estoy en la universidad, desde que estuve en la universidad, y siempre lo he llevado año por año estudiando, pero lo que voy a hacer acá son algunas precisiones porque la semana pasada hubo un pronunciamiento del alto ejecutivo y entonces me di cuenta que aún medios de comunicación muy versados de pronto, bueno, dicen lo que realmente puede decir una tendencia o una influencia de un grupo, o de pronto inclusive de la misma ciencia, pero como que no hay un trabajo en unidad. Entonces eso es lo que me voy a permitir. Y para este tema voy a manejar como tres aspectos, como tres áreas, ¿no? Para poder entender. Módulo 1, llamémoslo así. Vamos a hablar de las autoridades del Estado Social de Derecho de la Nación Colombiana, especialmente dentro de la institucionalidad pública. Primera área. Segunda, vamos a hablar de lo que es el pronunciamiento de una alta corte colombiana en donde a través de muchos años, empezando desde 1991 hasta la fecha, ha venido trabajando sobre algo esencial que se insertó en la Constitución de 1991, los llamados derechos fundamentales. En ese entonces yo estaba haciendo un posgrado y por cuestiones no hasta ni meritorias, porque habían otros estudiantes mejores que lo que yo soy, pero tuve la oportunidad de trabajar en la Constituyente del 91 como asesor en Derecho Constitucional, específicamente la historia del derecho constitucional, y por eso tengo claridad de qué fue lo que se insertó en la Constitución Política de Colombia, especialmente del artículo 11 hasta el artículo 41, que es donde está el articulado de los llamados derechos fundamentales que se han venido trabajando en los 2 últimos siglos para que todas las constituciones, especialmente las democráticas, tengan insertado en su articulado ese bloque de derechos llamados fundamentales que hoy se están ejerciendo,
se están practicando y se están haciendo efectivos por medio de las normas que han salido del Poder Legislativo. Entonces, ese es el segundo bloque que voy a hablarles de la Corte Suprema, no, corrijo, la Corte Constitucional, unos pronunciamientos sobre los derechos fundamentales. Y en tercer lugar, tal vez el más importante, es mirar cuáles son las instituciones, óigase bien, cuáles son las instituciones, incluso a nivel político, a nivel religioso, a nivel social, a nivel científico, a nivel del grado que ustedes quieran indicar, quienes están obligadas a proteger, como lo dice el Código del Derecho del Adolescente, los niños, las niñas y los adolescentes. Esos son los tres bloques que voy a tratar. Empecemos por el primero para aclarar, porque si no entendemos este primer bloque, no entendemos el segundo, y si no entendemos el segundo, el tercero, es posible que tampoco se entienda. Bloque 1. Hablé de autoridades institucionales públicas dentro de las instituciones que prestan los servicios públicos o que están precisamente ejerciendo las autoridades públicas. Y estoy hablando de las tres ramas del poder público. Ustedes la saben. Una es el ejecutivo, 2, el legislativo y 3, el judicial. Bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿a qué viene el caso? A mucho. Porque el ejecutivo no es el que hace las leyes. El que hace las leyes es el legislativo. Y el que hace cumplir las leyes, las interpreta y las hace cumplir, es el judicial. Organicemos mejor la idea. El Congreso de la República, que está formado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, forman el Congreso de la República, y esta entidad pública del Estado, rama del poder público, es el encargado de hacer las leyes de la República. No se lo olvide eso, es el encargado de hacer las leyes de la República. Allá es donde nacen todas las leyes. ¿Quiénes son los que presentan todos esos proyectos de ley? Los representantes de la Cámara y los senadores. Ellos son, para eso los nombramos, ellos son nuestros delegados, para que ellos hagan leyes de acuerdo a las necesidades del pueblo o de acuerdo a las necesidades que ellos representan de un sector de la sociedad. Entonces, aclaremos, el Congreso de la República es el que hace las leyes. Vayamos al Poder Ejecutivo o rama ejecutiva. Está integrada por el presidente de la República, los señores ministros, gobernadores, bueno, todos los que son gobernantes. Ellos no les corresponde hacer leyes. Les corresponde ejecutar las leyes que hace el Congreso de la República. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, las leyes las hace el Congreso, el presidente las firma, las ejecuta, las ejecuta, y la rama judicial, por medio de los juzgados, de los jueces, de los magistrados, la interpretan y la hacen cumplir. Creo que me hice entender. Ahora les voy a indicar esto. La semana pasada, el señor presidente de la República, junto con su ministra de Educación, indicaron que había un proyecto de decreto, no de ley, un
proyecto de decreto, unos le dicen que es una resolución, pero es un proyecto. No existe en el mundo jurídico tal decreto o tal ley que ya está obligando a los niños o le está diciendo a los niños de 7 años, menores de 17 años, que pueden ir a una notaría a cambiarse su identidad de género. Y claro, no hay ni decreto ni resolución. O es un borrador, como lo dijo la ministra, y es posible, amigo oyente, que ese borrador pueda mañana, pasado mañana, la semana entrante, bueno, de acuerdo a la agenda de la Presidencia de la República, dicte un decreto que ordene. Los niños mayores de 7 años, cuando vayan a sacar sus tarjeta de identidad, pueden manifestarle al señor notario que me visten como niña, pero yo soy hombre y entonces quiero que en mi tarjeta de identidad quede el género que él escoge. ¿Lo puede hacer el presidente de la República? Lo puede hacer, pero la ley no le permite. Es decir, no es el conducto regular. ¿Sabe quién lo puede hacer? El Congreso de la República. Y vayan memorizando esto, porque es que a lo último es donde quiero hacerme entender por qué cogí este tema para compartirlo con ustedes. Es muy importante entender entonces que sí hubo un pronunciamiento por el señor presidente de la República junto con su ministra de Educación, donde indicaron que hay un proyecto, hay un borrador para que el niño, cuando vaya a sacar su tarjeta de identidad, el registrador le preguntará, mire, ¿usted es niño o es niña o cómo quiere que quede aquí en su tarjeta de identidad? Eso lo pueden hacer y creo que está en el borrador. Pero grábense bien, el presidente de la República no tiene la potestad legislativa porque él tiene la potestad ejecutiva y la potestad legislativa la tiene el Congreso de la República. Memoricen bien esto, el Congreso de la República. Es decir, amplío un poquito más. En el Congreso de la República hay senadores y representantes de la Cámara de distintas vertientes. En otras palabras, distintas fuerzas políticas. Esos senadores y esos representantes son los que tienen que presentar el proyecto de ley para prohibiendo que a un niño de 7 años, menor de 17 años, el registrador o el notario le pueda preguntar qué identidad quiere el niño de género. Eso lo puede prohibir el Congreso de la República. Por eso reitero, el presidente de la República puede firmar un decreto, pero de acuerdo al ordenamiento jurídico es el Congreso de la República el que tiene que tomar esas determinaciones y no el Ejecutivo. ¿Listo? Vamos a empezar el otro bloque. Vamos a hablar en este segundo bloque de por qué el presidente tiene ese proyecto junto con la ministra de Educación con relación a los niños cuando vayan a sacar su tarjeta de identidad. Bueno, tampoco es que el presidente fue que se le ocurrió, no. Es que, amigo oyente, hubo una demanda presentada ante la Corte Constitucional años antes del 2022, en donde una persona, haciendo uso de los derechos fundamentales que están empotrados en la Constitución Política, en el artículo 11 al artículo 41 de esta Carta Magna, solicitó que se le ordenara por medio de una sentencia registrar su identidad de género como ella quería, como ella se sentía, como ella se veía bien y como ella creía que debía aparecer en su tarjeta de identidad. Vamos abordando este segundo punto, es muy importante. Es decir, una persona, un ciudadano colombiano o una ciudadana colombiana, le dijo a la Corte Constitucional, señores magistrados, mis
características y mis situaciones de facto, de hecho y personales son estas, señor magistrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como hasta 12 hechos que indicaron a la Corte. Y la Corte, después de un examen, porque en verdad mis respetos a toda esos personajes que están en la Corte Constitucional, que son 9 magistrados, unos eruditos en el derecho constitucional, en verdad, conozco a muchos. Ellos se pronunciaron ante esa petición de esa ciudadana o de ese ciudadano o de esa persona ciudadana identidad de género. Y la Corte Constitucional le indicó, señora ciudadana, señor ciudadano, señor de identidad de género, usted puede registrar en su registro de civil lo que usted solicitó, en el género que usted indica, en lo que usted se siente bien como quiere ser. Y se le ordenó. Claro, esta persona ya es mayor de edad. La Corte ordenó. ¿Por qué ordenó la Corte? ¿Será capricho de los magistrados? ¿Será porque son ateos? ¿Será por qué? Porque la Constitución Política de Colombia le ordena a los magistrados que deben conferirles, otorgarles, reconocerles los derechos fundamentales que están en la Carta Magna, Constitución Política de Colombia. Y ahí están. 2 derechos fundamentales que tienen mucha relación. El desarrollo de la libre personalidad y el de libertad de conciencia. Esos dos derechos que hay que tener mucho tiempo para poderlos estudiar y entender por qué. Desde la Revolución Francesa vienen esa defensa de esos derechos que hoy en la posmodernidad se llaman derechos fundamentales. Después de la Revolución Francesa se llamaban los derechos del hombre y del ciudadano, dejaron por fuera a la mujer y a los niños. Hoy se llaman derechos fundamentales de todo ciudadano. Bueno, entonces, esa persona ganó, como decimos los abogados, la causa. Y esa sentencia le ordenó a esa persona que podía ir a la notaría, hacer los cambios correspondientes que ordena la ley, con el derecho que ella alegó que se le estaba vulnerando y que ahora sí en su cédula y en su registro civil va a aparecer como ella o como él o como XX se quiera llamar. Reitero, ¿con fundamento en qué? ¿En el capricho de los magistrados? No. Con fundamento en unos derechos fundamentales que, reitero, están en el artículo 11 al 41 de la Constitución Política de Colombia y que los delegatarios o que nombró la constituyente del pueblo en el año de 1991 estaban delegados para poder insertar todos esos derechos fundamentales que quedaron allí, especialmente el del desarrollo de la libre personalidad y el de libertad de conciencia. Con esos 2 derechos le dijeron, si usted quiere, demandante, accedemos a su petición, es su voluntad, pero la Corte no indica que esto es para todo el que se le ocurra o simplemente o una obligatoriedad. No, se le concedieron el derecho a esa persona demandante. Espero que me hayan entendido este punto porque es muy fundamental. Podríamos, antes de ir a la pausa, recapitular. Entonces, en Colombia existe una forma de gobierno que es el democrático. El democrático es que el pueblo elige a sus gobernantes y elige a los legisladores para que éstos los representen y cumplan las leyes. Segundo lugar, en razón a unos derechos que están en la Constitución, artículo 11 hasta el 41, derechos fundamentales, una persona accedió
pidió, solicitó a la Corte que él quería quedar en su registro civil con lo que él cree que es, y en su cédula, y en sus diplomas, y darse a conocer con su nombre que ella quiere, o que él quiere, o que XX desea en su identidad de género. ¿Eh? Hasta aquí esa es una parte, digamos, eminentemente constitucional. Pero ahora en la segunda parte vamos a abordar quiénes son, el tercer módulo o bloque, quiénes están obligados, y no digo de deber, obligados a proteger los niños, niñas y adolescentes como lo ordena el Código Civil y también la Constitución Política de Colombia. Ya regresamos. Sigan conectados. Ya regresamos con más información sobre el tema. Háganos saber sus inquietudes sobre lo expuesto e inscríbanse. Regresamos en esta segunda parte del Impulso, hoy con un tema de mucha actualidad y de suma importancia que todos conozcamos qué es lo que puede pasar con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, los niños de 7 y menores de 17 años. A raíz del pronunciamiento que el señor presidente de la República, junto con su ministra de Educación, dieron a conocer a la nación que hay un proyecto, un borrador de un posible decreto que va a indicar que el niño mayor de 7 años, cuando vaya a sacar su tarjeta de identidad, puede él mismo declarar cuál va a ser su identidad de género, qué es lo que quiere que él aparezca en su tarjeta y luego su cédula, y desde luego cambiar el registro civil. Vamos a entrar a un punto que es de suma importancia, porque aquí vamos a mirar qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer como ciudadanos, como creyentes del Evangelio, como personas que amamos y queremos lo mejor para nuestros niños, nuestras niñas, queremos lo mejor para nuestros adolescentes. Y entonces vamos a analizar quién tiene la obligación o el deber de proteger los niños dentro de una normal o de un normal desarrollo en su sensorial, desarrollo emocional, en su parte motriz, en su parte cognitiva, en todas sus cosas, hasta que lleguen a los 18 años, que ya en esa edad ya tienen experiencia, ya saben elegir, y la ley les permite que deben decidir por sí mismos. Entonces, no se les olvide que las autoridades de las ramas del poder público fundamentalmente están divididas en 3 ramas. Está el legislativo, que es el que hace las leyes y debe hacer una ley para proteger los niños, debe hacerlo, es una obligación, pero debe estar allí senadores y representantes a la Cámara que quieran presentar ese proyecto de ley. Ellos son los que tienen la obligatoriedad, y especialmente si hay allí representantes a la Cámara y senadores temerosos de Dios o que siguen el Evangelio de Cristo. Ellos están obligados. El Congreso de la República es el que hace las leyes. El presidente de la República las firma esas leyes y las ejecuta. Él no puede hacer una ley. Y el decreto que él está preparando junto con su ministra de Educación, pues ese decreto no va a tener vida jurídica porque no es el competente del Ejecutivo para realizar esa serie de decretos y dar esas ordenanzas como se dijo por medios de comunicación y en palabras también del señor presidente y de la señora ministra, de que el niño puede ir allá a la registraduría cuando saque su tarjeta de identidad y decir yo quiero ser esto, esto y esto. No.
El presidente no lo puede hacer, ni la ministra. Y si lo hacen, la Corte Constitucional lo puede declarar inexequible. La palabra inexequible, en términos sencillos para que ustedes entiendan, es que no está ajustado a la Constitución. El Congreso de la República, esperamos mucho del Congreso de la República. Ahora más parte en un tercer punto vamos a manejar bien eso, lo que se pudiera hacer desde el Congreso. Entonces, el tercer bloque que yo les hablaba, primero, autoridades de la nación, segundo, Corte Constitucional por un pronunciamiento de una demanda, y tercero, vamos a ver quiénes son los que estamos en verdad obligados a proteger nuestros niños. No hay duda, claro que no. El primer protector del niño es el núcleo familiar. El núcleo familiar. No vayan a pensar que se lo van a educar en la escuela o en el colegio o en la universidad. Es el núcleo familiar, papá, mamá, hermanos, si hay mayores, tíos, bueno, los abuelitos también pueden ahí participar en la educación del niño. Para quienes seguimos el Evangelio de Cristo, declaramos que somos cristianos porque seguimos a Cristo, pues hay que educarlos con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios. Al niño hay que decirle, el niño es muy perceptivo, él capta los mensajes de que hay un solo Dios y que ese Dios es hecho hombre en Cristo y que Cristo es nuestro Señor y Salvador y que nosotros tenemos que seguir las Sagradas Escrituras. Aquí está el mejor código y la mejor cartilla para educar a nuestros hijos. Acá está todo. Es un deber que no podemos eludir. El núcleo familiar, todo hablo de núcleo familiar, mamá, papá, hermanitos mayores, hermanitas. Bueno, el abuelito de pronto se vincula allí, la abuelita. Somos el hogar cristiano donde debemos educar a nuestros niños. Se puede hacer extensivo también para muchas familias que de pronto pertenecen a otros credos religiosos, pero que son muy conservadores en sus costumbres, y ellos también educan a sus niños, con un humanismo bien manejado y con los derechos que están en la misma Constitución y en la ley. No podemos descartar. Conozco muchas familias, niños muy educados, muy sobresalientes, muy disciplinados. Sí, pero claro, nosotros, los cristianos, desde nuestro hogar es donde estamos necesariamente obligados. No podemos eludir esa obligación. Si eludimos esa obligación, Dios nos va a pedir cuentas el día del juicio. Claro que sí, eso no lo duden. Lo primero que un padre o una madre es proteger a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes. Claro. Bueno, hay un segundo hogar o un segundo nivel en donde también hay la posibilidad de formar a nuestros niños conforme a las Sagradas Escrituras. Ya ustedes la saben. La iglesia. Toda iglesia, toda denominación, toda iglesia local tiene un ministerio muy hermoso, muy lindo, que es, bueno, la iglesia infantil o la iglesia de los niños. ¿Ah? Eso hay que darle gracias a Dios por todos los que dirigen las denominaciones cristianas protestantes o pentecostales o bautistas o luteranas, porque allí se les está reforzando lo que los padres le han enseñado de las Sagradas Escrituras, de un Dios verdadero. Entonces allí en la iglesia infantil es la oportunidad para también allí formar al niño. Y hay que formarlo desde un comienzo. El niño percibe muy fácil, no para entretenerlo, ni para que el niño no esté con el papá y la mamá allá en la congregación mayor porque lo desconcentra. No, es para eso no es la iglesia infantil. La iglesia infantil está
formado por un personal de servidores muy conocedores de las Sagradas Escrituras, pedagogos, docentes, en donde le enseñan al niño cómo es que se debe estudiar las Sagradas Escrituras, cómo se deben vivir, cómo se deben compartir y ante todo cómo se debe poner en la práctica. La iglesia, por medio de el grupo docente, de maestros, profesores, servidores, enseñar, formar a los niños. Esto es muy importante. Quiero hacer aquí una breve historia para poder entender, amigo oyente, que lo más importante para formar a un niño o a una niña o a un adolescente es el hogar. Y en segundo lugar, la iglesia, el grupo de los niños. Miren, en los 3 primeros siglos de la era cristiana, es decir, desde cuando Jesús enseña el Evangelio, luego los apóstoles, luego Pablo, luego los padres de la iglesia, ellos educaban a los padres y a los niños con el Evangelio, les enseñaban la palabra. Y la iglesia también estaba ahí, en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Berea, en Atenas, en Roma, en Chipre, en Sicilia, en todo estaban las iglesias o las denominaciones locales donde llevaban también a los niños y les enseñaban el Evangelio. ¿Sabe qué dice la historia, amigo? En esos 300 primeros años de la era cristiana, quienes gobernaban el mundo eran los romanos. Y los gobernaban por medio de sus emperadores, cónsules, procónsules, pretores, cuestores y ediles. Y la mayoría de esa gente, de acuerdo a la historia, era algo tremendo. Los emperadores eran unos depravados. Muchos cónsules, muchos pretores, muchos cuestores, muchos ediles. Estaba totalmente corrompido en los principios morales. Allá había de todo, como lo hay hoy en el mundo, como lo hubo en Sodoma y Gomorra, como lo hubo en los días de Noé. Una depravación total del hombre y de la mujer. Pero piense esto, amigo. Cuando estudias las estadísticas de cómo la iglesia en esos 300 primeros años fue perseguida, a Jesús lo crucificaron, a sus apóstoles también en su mayoría, otros los decapitaron, los padres de la iglesia los llevaron al fuego como Tertuliano, como Policarpo. Esos 300 primeros años, ¿cómo persiguieron a la iglesia por parte del imperio y por parte también de otros grupos? ¿Y sabe qué? En el año 313, un gran emperador bien político se dio cuenta que el cristianismo en el imperio era una cantidad. Unos dicen que era por lo menos el 20% de la población, otros dicen que era el 30%, incluso alguna vez escuché por ahí en un mensaje que era el 50% del imperio romano, la población era cristiana. ¿Por qué digo esto? Amigo, a pesar de la depravación desde el gobierno del imperio romano, la persecución a la misma iglesia y a los mismos predicadores, mire cómo en esos 300 años se llegó a un crecimiento del cristianismo, es decir, de conocer la palabra de Dios. Bueno, en la Edad Media hay hechos muy duros. Por ejemplo, en la Edad Media existió una teocracia, el que mandaba era el Papa, el obispo romano. Y mire cómo hubo un acto vergonzoso para la humanidad.
el mismo Papa, junto con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ordenó que se reclutaran a 40.000 niños desde la edad de 10 años en adelante hasta los 16 años para formar una cruzada. Mire cómo se vulneraba, cómo se perseguía y cómo se desprotegía al niño en esa época y a la niña. 40.000 niños fueron desde Europa a pasar la península macedónica, la península turca, antes la península romana o itálica, hasta llegar a Medio Oriente. De esos 40.000 niños no volvieron ni 5.000 vivos, los demás los mataron, otros los tomaron como esclavos. Imagínense esa persecución tan tremenda en plena Edad Media, lo que se llaman las cruzadas, la cruzada de los niños. La iglesia era la que gobernaba el mundo en ese entonces, no era el imperio romano como vimos antes, era la iglesia. Y mire cómo desprotegieron a los niños llevándolos a la guerra para que los masacraran. Bueno, después de la Reforma hubo una persecución a todas las familias cristianas que habían nacido de la Reforma, especialmente. Por eso se llama la noche de San Bartolomé. Aproximadamente en el año 1618-20, no tengo exactamente, pero sé que ese es el siglo 1600, comienzos del siglo XVII. Hubo un grupo llamado los hugonotes. Habían muchos grupos, lollardos, jusitas, valdenses, anabaptistas, bueno, otros grupos. Y se desató una guerra tremenda contra estos grupos que habían abrazado la Reforma Protestante. Una sola noche, llamada la noche de San Bartolomé, se dice que, unos dicen que murieron 70.000 personas, los ejecutaron, junto con sus niños, la mayoría eran niños y niñas. Otros dicen que fueron 100.000. Lo cierto es que se ejecutaron todas esas familias cristianas juntos con sus niños y sus niñas. Pero mire cómo son las promesas, la grandeza de Dios, su amor, su misericordia y su poder. Muchas familias huyeron de ese sector, especialmente del norte de Francia, al sur, perdón, norte de España, sur de Francia, y se fueron a las montañas y se salvaron. Y de ahí fue donde llegó el cristianismo a los Países Bajos, que hoy se llaman, a Inglaterra. Crecieron, 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 que llegó un momento en que la población, la mayoría era cristiana. Y luego llegaron a Norteamérica con los cuáqueros, los anabaptistas, los puritanos, los presbiterianos, bueno, todo eso. Y a pesar de esa persecución, nunca la iglesia de Cristo se acabará. Siempre crecerá. ¿Será seleccionada? Sí. ¿Por qué decía esto, amigo oyente? Porque hoy pareciera ser, y sí hay algunos brotes y hay muchas manifestaciones de que se están persiguiendo a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Sí, están persiguiendo. Pero por eso reitero, es un deber, es una obligación, es una ordenanza de las cosas de Dios proteger a nuestros niños en el hogar y en la iglesia. Así como los protegieron en la edad antigua, en la edad media y en la edad contemporánea. En la edad antigua, los romanos los persiguieron, en la edad media el mismo papado, en la edad moderna los principados, con la guerra o la muerte de la noche de San Bartolomé. Y hay un punto que debemos reflexionar en estos 3 minuticos. Habría un tercer nivel que puede proteger a los niños y a las niñas y a los adolescentes, y son los senadores que están hoy en el Senado, y son los representantes en la Cámara que hoy están allá. Amados senadores, amadas representantes de la Cámara y amados representantes de la Cámara, presenten un proyecto de ley para proteger a los niños.
Revísese las sentencias reiteradas de la Corte Constitucional, especialmente la sentencia T-033 del 2022, en donde se ordena que el Congreso de la República es el que tiene que legislar y es el que tiene que llevar a debate por medio de un proyecto de ley para crear una ley para proteger a los niños. Amada senadora, amados representantes a la Cámara, ¿por qué no lo hacen? Ese es su deber. Para eso el pueblo, en su mayoría creyente del Evangelio, votamos por ustedes para que desde el Congreso de la República, senadores, representantes a la Cámara, presenten un proyecto de ley para proteger los niños, las niñas y los adolescentes. Que no sea por un decreto o por una resolución del Poder Ejecutivo, porque no tiene la potestad, ni por la misma Corte Constitucional que, a pesar cuando él interpreta la ley, le dice, exhorta al Congreso de la República, a ustedes, amados senadores, amados representantes de la Cámara, que por favor lleven un proyecto de ley, lo debatan al público y hagan todo lo que les corresponde por ministerio de la ley, como señores senadores, como señoras senadoras, como señores representantes de la Cámara y como señoras representantes a la Cámara. Ustedes son los que tienen también el derecho y el deber de defender a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Claro, los padres nosotros hacemos lo que nos corresponde, por eso este era el tercer nivel. La educación y protección de los niños está en el hogar. Segundo lugar, en la iglesia. Tercer lugar, ustedes, señores senadores y representantes de la Cámara, presenten un proyecto de ley. Ustedes tienen todo el presupuesto suficiente para hacerse asesorar de grandes constitucionalistas, grandes sociólogos, grandes psicólogos, inclusive médicos, y hagan el proyecto de ley, y llévenlo a las cámaras, radíquenlo en la Secretaría de Cámara de Representantes o Cámara y el Senado, y adelanten, defiendan también ustedes los derechos de los niños, niñas y adolescentes, padres de familia e iglesias, que Dios los bendiga por estar educando y protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Se nos acabó todo el tiempo, vamos a mirar rápido. Agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas. Este es un punto de reflexión. Yo podría hablar mucho sobre todo esto, cómo se hace un proyecto de ley, cómo se presenta y cómo se debe entregar de acuerdo a la ley quinta, que es la que regula las actividades de los senadores representantes de la Cámara. No olviden, la familia, núcleo familiar, padres, madres, iglesia, las denominaciones y señores representantes de la Cámara y senadores, defendamos niños, niñas y adolescentes con lo que cada quien nos corresponde hacer delante de Dios. Bueno, bendiciones. Gracias por estar con nosotros en El Impulso. De igual forma, por su valioso comentario sobre el tema. Los esperamos en otra edición de El Impulso, palabra poderosa y eficaz. Bendiciones en Cristo Jesús.